Uno alucina vecina en Pekín pidiendo respeto para la cultura china por parte de Hollywood. Por supuesto, no hablamos de las pelis de Nigeria o de las pelis de Bollywood o del cine europeo. El gobierno de China ha pedido a la industria de cine de estadounidense más respeto hacia la cultura y las costumbres del gigante asiático, que ha vetado en los últimos tiempos el estreno de grandes producciones de Hollywood. Aquí podríamos establecer el principio de reciprocidad. Pero bueno, antes de entrar en esa circunstancia, podríamos recordar la película del Doctor Extraño. La vieja bruja, protagonizada por una occidental blanca, con el pelo rapado, viene a ejemplificar esa idea. Luego tendremos Shang-Chi como ejemplo complementario respecto a China. ¿Qué sucede? Sucede que Shang-Chi en los cómics era un personaje estereotipo del chino en los años 70 en el cómic. Eso evidentemente habría molestado si se hubiera trasplantado al cine exactamente bajo la misma premisa. Eso se puede entender. Lo mismo que se puede entender el asunto de Mulan en la película live action respecto a la de animación de 20 años antes. Lo que ciertamente no se puede entender es decir que te da pena no haber sido tan sensible a la hora de establecer el ámbito de esa anciana protectora de Stephen Strange en esa película de 2016. Porque en realidad estás infiriendo que una persona de etnia Han, China, tendría que haber sido la caracterizada como la lideresa en Kamartaj. Cuando en realidad estamos hablando de un personaje que es masculino y del Tíbet. Por tanto, estaríamos hablando de política partidista en favor de una sola China respecto a la conceptualización en el cine de personajes como este de la película Doctor Extraño. Por eso se puede entender que Marvel, Disney, sea una de las más vinculadas a esta limitación de importación de películas al ámbito de los estados de China. Digo estados de China, porque a veces a China se le reconoce el papel de una única China, pero China tiene problemas en Xinjiang, en Tíbet, en Hong Kong, menos, pero también en Macao, en Taiwán. Es un país con muchos elementos que vienen enmascarados en la propaganda. Por eso, el cine, como contador de historias, como relato de audiovisual, es importante cara a la protección frente a la propaganda. Por eso, cuando dice la viceministra del Departamento de Publicidad, la viceministra del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista, ojo, cuidado, viceministra del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista, es decir, una funcionaria del partido, no del Estado chino, del partido, Sun Yeli, espera que, abrimos comillas, se pueda seguir mejorando la calidad de las películas estadounidenses. Ellos esperan que se pueda seguir mejorando la calidad de las películas estadounidenses mediante la toma en consideración de la idiosincrasia china. Ya, pero ¿qué idiosincrasia china? ¿La oficial? ¿La de cartón piedra? Porque estamos viendo muchas ciudades que son réplicas del ámbito occidental, de París, de Londres, de Nueva York, están vacías porque la inmobiliaria china está en peligro de default. Eso es otra historia, ciertamente. Ya ha dicho, importaremos cintas de cualquier país que haga mejores películas y películas que sean más adecuadas para el gusto del público chino. Ha dicho Sun en una insólita declaración pública sobre este tema. Informa la agencia de noticias Bloomberg. Claro. Si quieren un ejemplo de una cinta comprada por China, ahí tenemos Megalodon, la película original que salió, donde nadie se da un beso.
nadie se toca. Tanto el gordito como el perrito son superhéroes. No hay una gota de sangre, ni una. Por supuesto, Megalodón no mata a nadie. ¿Se pueden imaginar una película de terror en donde no hay muertos? Y más con un bicho grandote. No es tiburón, es Megalodón. Pues nada. Megalodón es mariquita. En términos chinos, se entienda. Porque parece que, como en Los Simpsons, los LGTBI en un momento dado fueron importados de Francia, como se importa Chanel o Moët Chandon. El asunto es ese. Coaccionar la creatividad de las personas. Dejo de lado el asunto de que Hollywood no tiene ideas y que está manoseando cosas ya manidas a través de reciclaje y refrito. Esa crítica sería correcta. Vale, cierto. Pero por otro lado, tenemos esa idea de que, evidentemente, desde un país, y menos de unas instituciones oficiales, ya sea partidistas o del Estado, no pueden decirle al creador qué es lo que debe plasmar en su arte. Porque, ¿qué es lo importante? ¿Lo que el público esté dispuesto a aceptar? ¿O lo que el creador quiere contar, la historia que quiere contar? Porque, por ejemplo, ha habido casos, no solamente en China, sino también en países árabes, del Golfo, en donde ha habido películas de Marvel en donde esta escena, la otra, esta secuencia, por favor quítanosla y quizá podemos entrenar la película en este país. Ha habido quien ha aceptado. Pero ha habido otros que han dicho, por aquí, este es mi arte y el arte es completo. ¿Lo aceptas o no? ¿No lo aceptas? Pues mala suerte. Que se lo hace. Tal cosa que, a ver, las cintas de cine cuentan una historia. Una historia que en principio se ha trabajado. Un guión, unas asuntos especiales, digamos asuntos especiales como efectos, sonido, fotografía, un conjunto, una visión, no puede ser mutilada por función partidista o de visión de un Estado, por censura, en fin y al cabo. Puede ser una obra buena, mala, aceptable, no aceptable, crítica, no crítica, pero por cuestiones de ideología, si la película es respetuosa desde un posicionamiento transgresor o crítico, planteando un cierto punto de vista, pues evidentemente esa película, con los diferentes personajes, con las diferentes historias, merece respeto. Merece que el artista tenga un respeto. Merece su obra ser vista tal y como el artista la ideó. Otra cosa es cierto que a veces al artista se le va la pinza y puede establecer una obra que solamente sea vista por un grupo reducido y que evidentemente a ese elemento, obra, grupo reducido, no habría Dios que le financiara ese producto. Y para poder sacarlo para grupos más amplios, puede establecerse el diálogo con el artista para establecer una fórmula en donde haya mayor inclusión de posibilidades para un mayor espectro. Pero en principio, por ejemplo, no puede entenderse que Joker, Todd Phillips, una obra menor, por lo tanto en principio que costó 40, 50 millones de dólares, unos estudios que están acostumbrados a pagar 200, 300 millones por película, no tuvieran fe en ese producto y compartieran las cargas con otras productoras. Una película que es transgresora, que evidentemente no se estrenó en China, de haberse estrenado habría superado a Capitana Marvel y a otras producciones del gremio. O por ejemplo, bueno, ese caso de Joker es gracias a Toby Emmerich y a Walter Hamada en Warner,
la idea de no confiamos en este producto y al final acabó con premios en Venecia, con premios en los Oscars de Hollywood, teniendo más de 1.000 millones de box office. Otra película que ha dicho tururú a China ha sido Top Gun Maverick, que se ha convertido en el fenómeno de la temporada. Gracias, Tom Cruise. Cuando se estrenó Tenet, que era la mayor película que estaba en ese momento de la pandemia dentro de las salas de cine y había que cuidar las salas de cine. Tom Cruise acudió a las salas de cine diciendo: yo voy a ver Tenet, apoyo a Tenet. Y ahora, agradecido a todos los que hemos ido a las salas de cine con una introducción de un minuto y medio más o menos. Es una persona que cuida al cine. Y cuando le ha dicho no a China, ha sido porque el producto que llevaba a la sala de cines quería verse íntegro en todas las salas del mundo. Y si no va a ser así, China, pues no vas a tener la posibilidad de meter la cuchara en el producto, de poner las tijeras en el producto. Porque todas las secuencias, en principio, deben de estar integradas dentro de un producto mayor, para contar una historia. Y si mutilas una parte, no comprenderás el todo. Porque todo está bien medido y no hay secuencias absurdamente evanescentes. Por lo general. Luego hay otras películas que tienen mucha paja y mucha morralla. Puede ser. Pero en general, como principio, no puedes establecer la asunción, como hace Pekín, de, bueno, aquí vamos a controlar lo que importamos, aquí vas a controlar lo que cuentas, y aquí vamos a ir a la fuente para tratar de modificar cuál es lo que va a venir. E incluso cuando se hable de nosotros, de los chinos, nosotros tenemos derecho de veto respecto a lo que se cuente. Es curioso porque esto recuerda a la presión sobre los judíos y respecto al Tercer Reich a finales de los años 30 y principios de los años 40 en Hollywood. Una historia que no se ha contado tanto como ameritaba. Pero sí, es un tema interesante. ¿Hasta qué punto se le está dispuesto a dar al mercado chino, que es importante de cara a la taquilla, poder y presencia a la hora de transmitir una imagen respecto a cualquier cosa que se vincule a la cultura china? A otro se le va a dar la misma cuchara, es decir, el mismo poder, la misma responsabilidad. ¿A quién? ¿A los alemanes? ¿A los franceses? ¿A los colombianos? ¿A los australianos? Igual piensan que es un estereotipo, Cocodrilo Dandí, o les gusta muchísimo y lo quieren ver en 27.000 películas a lo largo del año. ¿Van a hacer eso respecto a China solo? ¿O respecto a otros países y sus culturas y sus medios cinematográficos? Cuando en Uncharted, Antonio Banderas es un ejemplo de mal español, el gobierno español igual se siente ofendido, igual alguien de la cultura española siente que no se ha transmitido bien la cultura española a través de la película Uncharted y por lo tanto quieren tener dominio sobre cualquier parte de la cultura española que pueda haber en las secuelas o en Piratas del Caribe. Se va a dar el mismo respeto respecto a China y a Pekín que establece esta denuncia de la viceministra del Partido Comunista respecto a España en las producciones de Hollywood. Por lo tanto, ciertamente hay que expandir el ámbito mental para poder comprender qué es lo que se propone, por qué es lo que se propone y qué es lo que se puede y debe responder. La película Coloso en llamas de La Roca, ¿estuvo influida o no estuvo influida respecto a la visión de los chinos sobre su propio país?
Si establecemos un pensamiento acerca de una película en el periodo de los tratados desiguales, tenemos que pedir la opinión de los chinos para poder hacer la película, como por ejemplo respecto a las guerras del opio. Por lo tanto, ciertamente, hay que tener mucho cuidado. Porque la censura puede empezar por cosas muy pequeñitas. Y a veces, por pura circunstancia de voluntariedad, en donde nosotros mismos, para tratar de satisfacer la posibilidad de ser incorporados al mercado chino, que son mucha gente para poder ver una película, a pesar de que hacen una restricción, históricamente han hecho, respecto a X películas extranjeras que pueden acceder al mercado chino, y por lo tanto hay que tener suerte de que X películas grandes puedan acceder a ese mercado para ser vistas y ganar su buen dinerito en ese mercado chino. Porque está restringido. Cosa que en principio, a la inversa, no sucede. Cualquier película china que quiera llegar al mercado eurooccidental, ya sea Estados Unidos, Canadá, Europa o Australia, o Japón, o donde sea, puede hacerlo libremente. Si no hacen tanto dinero, simplemente es porque hay problemas con el tema de la distribución, o la gente no quiere, o está a otras cosas, o porque está acostumbrada a consumir cine occidental. Como dije, Nigeria, Bollywood, hacen más películas que Hollywood. Pero, en principio, no hay distribución ni en China, ni en Europa, ni en Estados Unidos y Canadá respecto a estas películas, salvo en círculos muy concretos. Por lo tanto, las cosas son como fluyen. Pero parece que a la inversa tienen es un control. Un control para lo que los chinos están dispuestos a ver, ¿no? Lo que pueden ver, lo que se le tolera que vean. Y que hay ciertas cosas de moralidad, ¿no?, que están muy ligadas a la censura. Por ejemplo, en España hubo censura respecto a las películas, hasta llegar a cosas tan chirenes como una infidelidad en la película Mogambo de Clark Gable en los años 50, una película de John Ford. Convirtieron esa infidelidad en un incesto, porque convirtieron a los integrantes de esa infidelidad en hermanos, con lo cual tenían una relación extramatrimonial entre hermanos, con lo cual hacen un pan con unas tortas. Gracias, censura, por sernos todavía más sugestivamente sugerentes a la hora de establecer relaciones con el maligno y con Satanás. Y ese principio puede servir extrapolado al Partido Comunista ante China respecto a la idea de qué pueden o no pueden ver, de qué visión o no pueden ver respecto a lo que los occidentales puedan establecer respecto a la cultura china, entendida como un único, monolítico concepto que debe de ser supervisado para ser trasladado al público occidental, porque entonces puede trasladarse al público chino a través de las grandes pantallas. Y eso no puede ser. China, tanto para sí como para el resto del mundo, tiene que tener una visión única, con una única China, que ha tenido un gobierno único, legitimado por la historia de 3000 años o 5000 años de una única China. Y por eso, cosas como Tokio les puede molestar, porque durante un tiempo fueron súbditos de Tokio. Pero sobre todo les molesta mucho más la existencia de Taiwán, porque Taiwán les rompe la línea continua de un solo gobierno, una sola China, porque hay otra China, hay otro gobierno. Claro que evidentemente entre medias pues estuvo el tema de Corea. Corea durante muchos siglos fue parte de Japón, parte de China, a veces fue independiente. Al fin y al cabo la historia es compleja y prolija, ciertamente. Que se lo digan a los rusos, que durante los tratados desiguales cogieron el 10% del territorio de China al otro lado del Amur. Y eso algún día tal vez los chinos acaben reclamándoselo. Pero los rusos parece que están por encima del bien y del mal. Pero no, estamos en eso, estamos en el cine, estamos en las películas y estamos en el ámbito de las producciones donde China
evidentemente considerado el principal mercado cinematográfico del mundo, se ha convertido en fuente importante de ingresos. Por eso, Sun dice que el 45% de las películas adquiridas en la última década, dice, para el mercado chino, del resto del mundo son estadounidenses. Pero sin embargo, parece que la cuota se desplomó el año pasado, aparentemente por el creciente proteccionismo de Xi Jinping respecto a la influencia occidental. En 2021 se estrenaron 28 películas norteamericanas y estas aglutinaron el 12% de los ingresos en taquilla. En lo que va de 2022 han importado 18 películas estadounidenses, lo que representa un 11% de la venta total de entradas. Lo cual evidencia que sigue teniendo importancia el peso específico de taquilla y de entradas de producto del cine estadounidense que gusta al público chino. Por lo tanto, por eso es necesario hacer censura de ese producto y se ponen bajo la excusa del mileniarismo chino, de un supuesto nacionalismo chino, bajo la égida de Confucio y de Lao Tse, a la hora de establecer el vínculo para con la cultura milenaria de China, olvidando saltos de continuidad, de disrupción en la legitimidad histórica, como el salto respecto a no ya los mongoles, las dinastías mongolas, sino también Sun Yat-sen respecto a la monarquía precedente, el ámbito de Chiang Kai-shek respecto a Sun Yat-sen, el ámbito después de las guerras sino-japonesas, el ámbito después de la Segunda Guerra Mundial y la discontinuidad respecto a la República China, al Partido Comunista y a Mao Zedong, y dentro de la República Popular de China respecto a los líderes originarios, la banda de los cuatro, Jiang Zemin, con el anterior Deng Xiaoping y todos los que han ido sucediendo en el mandato a finales del siglo XX y principios del XXI, con unas historias que parecen cubiertas bajo el manto de una sola China y un solo elemento cultural que transmitir al mundo, y por eso necesitan controlar Hollywood. ¿Se va a dejar Hollywood controlar a partir de estas relaciones de poder para con el dinero? Es lo primero respecto a la taquilla y tratar de aceptar ciertas modificaciones de secuencias de películas o aún antes modificaciones de personajes o de guión tal y como establecimos en relación con el Doctor Extraño y la Hechicera Suprema. Esperemos que no, y que aunque moleste, lo que tendría que haber pasado, como dije, no es que la Hechicera Suprema en Doctor Extraño fuera una China etnia Han interpretada por una China seleccionada por el Partido Comunista. No, estaba mal ciertamente que una Hechicera Suprema fuera de origen celta, irlandés, blanca, eurooccidental y ciertamente rapada, porque evidentemente, como digo, el origen es una persona de etnia tibetana y varón. Por lo tanto, hay que respetar el producto original del cómic. Evidentemente no pueden haber adaptaciones miméticas, pero si un personaje es de una determinada forma, hay que asumir que ese debe ser el concepto. No se puede establecer que retroactivamente cualquier circunstancia vinculada con el Tíbet tenga que reflejar de toda la vida de Dios que fue siempre, siempre, siempre parte de China. No podemos aceptarlo, porque la historia, la memoria, la cultura debe transmitir el honor del artista y la visión de este. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.